aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño, era pintor y médico, buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad de Lucas fue, por consiguiente, es dinámica, quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador, Jesús. Estamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti,
a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. Decíamos que estamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, versículo 59, donde se lee: al octavo día fueron a circuncidar al niño. Hermanos, al octavo día el niño fue circuncidado. La circuncisión en Israel había llegado a ser la señal de la alianza. El rito tiene orígenes religiosos muy remotos. El cristianismo ha desaparecido, sustituida por el bautismo del Señor. Este es un pacto unilateral por el cual Dios se sumerge por amor en toda la perdición y la maldición del creyente para estar cerca de él y rescatarlo. Y el creyente se bautiza, se sumerge a su vez en este amor de Dios en Cristo, más profundo y más fuerte que la misma muerte. Hermanos, en el rito de la circuncisión, el padre impone su nombre al hijo, como la madre es madre porque lo engendra. Así el padre es padre porque lo llama. La primera representa el vínculo de necesidad que da la vida. El segundo representa más el vínculo de libertad. Entra en relación con él, con la presencia aceptada y con el diálogo que lo hace existir como un tú con su nombre. Hermanos, si la vida como cuerpo es engendrado por la madre, la vida como persona es engendrada por la palabra, que es la medida de la realidad. Esto debería hacerlo el Padre. Y en el versículo 60 se lee: no se ha de llamar Juan. Tanto la madre como el padre son solamente progenitores, hacen las veces de Dios, que es a la vez madre y padre. Principio necesario de vida y fuente de libertad. Por eso el Hijo no llevará el nombre del Padre en la carne, sino el de quien lo ha hecho en virtud de su palabra, que es promesa. El nombre del Hijo viene directamente de Dios, porque cada persona es un don. Cada persona es gracia y es amor suyo. Es significativo que sea la madre que representa la necesidad, la que reconoce este nombre de libertad. Los hijos son, ante todo, hijos de Dios, inclusive para la madre. De lo contrario, siguen siendo un apéndice infeliz ligado a la naturaleza, incapaces de responder a su nombre.
Los hijos son como flechas que se desprenden del arco y alcanzan su fin. Lo anuncia el Salmo 127. Y el versículo 61 se lee: no hay nadie en tu parentela. Es verdad que no hay ninguno de la parentela que lleve el nombre Juan. Después de Adán, ya ninguno lleva el propio nombre. Todos somos hijos de la serpiente. Lo anuncia Lucas capítulo 3. Hijos de la ira. Lo anuncia Efesios capítulo 2. Del veneno mortal seremos curados mirando la serpiente levantada. Lo anuncia Juan capítulo 3. Y lo puede leer en el Antiguo Testamento en Números capítulo 21. Al contemplar a Jesús en la cruz, veremos la verdad y cesará el engaño que nos ha despojado de nuestro verdadero nombre. Y el versículo 62 se lee: y preguntaban por señas a su padre. Hermanos, el padre permanece mudo hasta cuando se le imponga el nombre verdadero. Si a Zacarías le hablan por señas, eso significa que no solo está mudo, sino también sordo. Está mudo precisamente porque ha sido sordo ante la palabra de Dios. No ha creído en su promesa. Esta sordera, que es también incredulidad, es la causa de la inexpresividad del hombre. Y el versículo 63 se lee: él pidió una tablilla. Aunque estaba mudo, Zacarías podía escribir el nombre verdadero sobre una tablilla. Obedeciendo a la palabra de Dios que el ángel le había comunicado, Zacarías es figura de Israel, aunque está mudo por su incredulidad. Da a conocer el verdadero nombre del hombre a través de la promesa de la Escritura. Ante ese nombre inesperado, todos quedan admirados. ¿Qué asombro se da cuando se descubre la propia identidad? Y el versículo 64 se lee: al punto se abrió su boca. Hermanos, ahora la boca de Zacarías puede abrirse, como se abre el cielo en el bautismo de Cristo, según Lucas capítulo 3. Se suelta una lengua aprisionada en la incredulidad. Ahora se puede bendecir a aquel que concede todo bien. El silencio se convierte en un canto de alabanza. Y el versículo 65 se lee: invadió el temor. El temor de Dios comienza ahora a invadir a las personas y a difundirse por los montes de Judea. Es el temor, principio del saber, lo anuncia Sabiduría, Salmo capítulo 111. Propio del creyente que comienza a saber lo esencial. Antes le estaba escondido porque él se había ocultado. Y el versículo 66 se lee: en su corazón. Las palabras se difunden y se plantean en el corazón de los que escuchan, lo anuncia Lucas capítulo 9. Si no son llevados enseguida, echan raíces, crecen y fructifican, según lo anuncia Lucas capítulo 8. Pero vayamos ahora a Lucas capítulo 1,
versículo 67 en adelante. Dice: Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo. Profetizó y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, haciendo misericordia con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de la mano de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, a fin de iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se fortalecía su espíritu, y vivió en el desierto hasta que llegó el día de presentarse ante el pueblo de Israel. Hermanos, el Benedictus es como el Magnificat, un centón de cintas bíblicas explicadas y implícitas. Con este himno, el evangelista Lucas recalca como lector que no es judío la lección que ya había dado en el Magnificat, como leer la historia con los ojos de la fe según la promesa hecha a Abraham. Es un canto de bendición por el pasado y de profecía para el futuro. En la primera parte, Zacarías bendice no por su hijo, sino por aquel delante del cual él camina. Da gracias por el Mesías, que es un don ya hecho realidad. En la segunda, profetiza la función de su hijo, que será el precursor de aquel que nacerá como el sol. Es un himno litúrgico que bendice a Dios por su don prometido y ahora ya realizado. Hermanos, indirectamente muestra la relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento como palabra de bendición por el cumplimiento y de profecía por la promesa. Lo que hasta ahora ha sucedido, el nacimiento de su Hijo y la concepción de Jesús, es visto en relación recíproca a la luz de toda la historia de la salvación. Estos hechos pequeños e inobservados para muchos ocultan para los que saben leerlos en el Espíritu Santo la visita de Dios que lleva a su cumplimiento su designio de amor. Hermanos, en la liturgia
es el canto que concluye las laudes de la mañana. Es la oración del sol que nace. Da comienzo al nuevo día, el día sin fin, el hoy de la visita de Dios, que en su misericordia da la salvación, liberando de las manos de los enemigos, para que le sirvamos a Él en santidad y justicia, y caminemos por la senda de la paz. Hermanos, así Dios cumple su promesa. Sobresalen la fidelidad de Dios a su promesa de salvación y una invitación al lector a reconocerla mejor para adherirse siempre mejor a ella. Y el versículo 67 se lee: Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo abre la boca de aquel que había quedado mudo por incredulidad. Así como su mudez fue señal de la falta de fe, así también ahora su canto es señal de la fe que lo coloca en el coro de los que han sido salvados. Hermanos, Zacarías profetizó. La profecía no consiste en anunciar el futuro, sino en decir la palabra de Dios, viendo la realidad como Él la ve. Esencialmente, es un recuerdo de la palabra ya dicha, primero como promesa y luego como su cumplimiento en Jesús de Nazaret, Hijo de María, que el Espíritu Santo hace actuar en nosotros. Dice Jesús: el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. En Juan capítulo 14. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello, porque Él es la fuerza que los guiará hasta la verdad completa y les anunciará lo que ha de venir. Lo anuncia Juan capítulo 16. Hermanos, la verdad completa es el mismo Señor Jesús, que contiene el futuro pleno del creyente. La profecía es completa en el recuerdo, o sea, traer al corazón al centro de la propia persona de Jesús, hombre, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2. Por consiguiente, hermano que me escuchas, la profecía es la comprensión de Jesús a la luz del Espíritu Santo. Y el versículo 68 se lee: bendito. La primera palabra que suscita en nosotros el Espíritu Santo es de bendición y de alabanza. En Israel se bendice el nombre de Dios por todas las cosas, porque Él se revela en todos los creyentes. Es el Espíritu Santo el que nos da esta vista, la capacidad de verlo como origen y presencia de amor en todo. La alabanza es diferencia de la simple acción de gracias, porque tiene como su objeto propio no los dones, sino el autor de los dones.
Dice bien de aquel que da todos los dones. Nace cuando tras los dones se ve la mano, el rostro y el corazón del que los entrega, y en ellos se entrega él mismo. Se alegra uno de que Dios es Dios, y eso es típico de la alabanza. Es el vértice de la creación, el destino más alto que sea posible al cual el creyente está llamado, nos hace semejantes a Él. Hermanos, la alabanza es la vida del mundo. En el creyente que alaba, liturgo de la creación, brilla la luz y la alegría del mismo Dios, que expande como un don en todo. Y todo es llevado a la luz y a la alegría de Dios. Por la alabanza el mundo subsiste y es conducido de nuevo a la propia fuente. De lo contrario de la alabanza, que también es bendición y vida de la creación, es la posesión, que lo encierra todo en la maldición y en la muerte. El que posee, no solo se ve el rostro y la mano del dador, sino ni siquiera el don lo arrebata. Es el pecado de muerte de Adán. Hermanos, es importante anotar que primero está la alabanza, o sea, el espíritu dirigido hacia Dios, y luego los motivos de la alabanza. En efecto, sin la luz de su rostro, no se descubren los motivos de la alabanza. Si tengo los ojos fijos en la tierra, no veo el sol, aunque las cosas estén iluminadas. Antes bien, corre el riesgo de cambiarlas por la luz y me aferro a ellas, haciéndolas objeto de posesión. Hermanos, no se alaba a uno cualquiera o a una fuerza impersonal, sino solamente se alaba al Dios de Israel, es decir, al Dios de Jacob, del individuo y del pueblo que ha entrado en comunión con el creyente y se ha revelado a él y ha tejido con él una historia común. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, lo anuncia el Salmo 95. Nosotros somos suyos y le pertenecemos. Y de él puedo decir una cosa impensable y exaltante. Tú eres mi Señor y nada hay fuera de ti, lo anuncia el Salmo 16. En efecto, hermano que me escuchas, no desdeñó llamarse hermano mío, como lo anuncia Hebreos capítulo 2. Y vino al encuentro del deseo inaudito que él ha puesto en mí. Ah, si fueras tú, hermano mío, amamantado a los pechos de mi madre, podría besarte al encontrarse afuera, lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Alabamos al Dios que se ha comprometido con nosotros, al desposarse con nosotros
con la suerte buena y en la mala. El motivo primero y último de la alabanza es que Él ha visitado literalmente, miró hacia abajo. Inmediatamente, después del pecado, ya Dios baja a la hora de la brisa para visitar dulcemente al creyente. Pero éste, desde siempre, se esconde encerrándose en su miedo angustioso, huyendo y alejándose siempre más de su luz. Dios, como amigo y huésped, viene a visitar a Abraham y a Sara. Les promete y les ofrece un futuro en Génesis capítulo 18. Luego baja y visita a su pueblo esclavo en Egipto y lo libera, según lo anuncia Éxodo capítulo 3. Más tarde, lo visitará en la carestía y le dará pan, lo anuncia Ruth capítulo 1. Innumerables son las visitas de Dios y su presteza en acudir al escuchar el grito de su pueblo, para salvarlo en todas las situaciones, lo anuncia el Salmo 107. Se dice que Dios miró hacia abajo en el pasado, no porque hoy deje de hacerlo, sino porque desde siempre nos visita en cada situación, hoy, de una manera especial. Nos visitó en el Edén y nos dio como anillo nupcial toda la creación. Nos visitó en el desierto y nos dio la diadema nupcial, que es su palabra que salva. Nos visitó definitivamente en su Hijo único y se dio totalmente. Él mismo se unió a nosotros en una sola carne. Hermanos, la bendición brota de la conciencia de esta visita, que nos hace descubrir su amor hacia nosotros, que vence todo miedo. Lo anuncia Génesis capítulo 3, Primera de Juan capítulo 4. Así podemos comprender realmente que mi amado es para mí y yo para mi amado, lo anuncia Cantar de los Cantares capítulo 2. Y podemos decir, al fin, llenos de alegría, yo soy para mi amado y mi amado es para mí, lo anuncia el Cantar de los Cantares capítulo 6. Hermanos, así como nos ha visitado, así también nos visitará siempre. Él está siempre a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo, lo anuncia Apocalipsis capítulo 3. Su visita es hacer un rescate. Libera al hombre esclavo que ha perdido la libertad. En efecto, hermano que me escuchas, el hombre, imagen y semejanza de Dios, si está lejos de Él, está lejos de sí mismo, como esclavo de ambos mortales infinitos. En su visita es restituido a sí mismo. Fue creado por amor para ser su socio y sin Él está perdido
en la carencia de lo esencial y de la identidad. Sin su otra parte, delante de Él, vuelve a ser lo que es. Y el versículo 69 se lee: nos ha suscitado una fuerza salvadora. Hermanos, fuerza en griego es cuerno. La visita que nos rescata a nosotros mismos es obra de su cuerno de salvación, que ha despertado. El cuerno es símbolo de la potencia. Antes se había bajado bajo el peso de una historia de maldad. Ahora se ha levantado vivo y victorioso sobre los enemigos. Aquí Zacarías está hablando del retoño de Jesé, hijo que ha sido prometido a la casa de David, en 2 Samuel capítulo 7. El motivo de la alabanza es siempre y solamente Cristo Jesús. Con Él, en Él y por Él se eleva toda bendición a Dios. Así como en Él y por Él Dios nos otorga todo bien y se nos entrega como bien nuestro. Hermanos, si el motivo de la bendición es la visita de Dios, que abre y cierra el himno, el fruto de esta visita es la salvación, cuya descripción en términos de realización y promesa llena una gran parte del mismo himno. Y en el versículo 70 se lee: como había prometido. Hermanos, en el Señor Jesús se cumplen las cosas dichas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo anuncia Lucas capítulo 24. Todos los portadores de la palabra de Dios vivieron en espera de su hoy para ver su rostro y oír su voz. Lo anuncia Lucas capítulo 10. De Él hablaron desde la antigüedad, mostrando cómo Dios habría de llevar a término su designio de amor. Entonces, solo los profetas, a quienes Dios había inspirado con su Espíritu Santo, han podido hablar de ese designio como deseo. Ahora todos nosotros tenemos la dicha de verlo y oírlo. Y el versículo 71 se lee: que nos salvaría de nuestros enemigos. El tema del cual hablaron los profetas ha sido siempre la salvación. En ella, el creyente conoce a Dios. Ella implica, ante todo, un aspecto negativo: salvación que nos libra de nuestros enemigos. Son muchos nuestros enemigos. Vivimos envueltos en los miedos o en el miedo. El mismo aire es nuestro enemigo. Pero ciertamente, el primer enemigo es el mismo Dios, según la mentira de la serpiente. Él es un déspota envidioso que nos quita la vida y nos hace temblar. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda donde esté. Hermanos, en el Señor Jesús veremos el rostro de Dios, que es amor, que es ternura, que es
compasión y que es sacrificio. Él se sumerge en todos los escondites de nuestro mal y se hace cargo de él y entrega por nosotros su vida. Su cruz es la distancia que Dios ha colocado entre él y el ídolo. El Dios enemigo es el ídolo sugerido por la mentira de la serpiente en el jardín de Edén. De esta falsa imagen nace tanto la rebelión atea en nombre del hombre como la religiosidad servil en nombre de Dios. La religión, el ateísmo y el nihilismo tienen la misma raíz. La falsa imagen de un Dios enemigo que hay que afirmar, negar o menospreciar. Si Dios es negativo o no existe, tengo que proveer yo mismo y salvarme. De aquí nace el egoísmo, el miedo de la muerte y el ansia de la vida, con todas las alienaciones y las esclavitudes a todos los niveles, sea psicológico, sea económico, sea político o sea religioso. Si el primer enemigo es el mismo Satanás, que prestó su máscara a Dios, las diferentes alienaciones y esclavitudes son los otros enemigos del creyente, de los cuales el Señor ha venido a salvarnos. El último enemigo que será vencido es el más temible, la muerte. Pero, hermano que me escuchas, la muerte ya ha sido vencida, lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. El mismo miedo de ella es la mano del enemigo, que tiene el poder de la muerte y que, en el temor de la muerte, mantiene a los hombres sometidos a esclavitud durante toda su vida. Lo anuncia Hebreos capítulo 2. Hermanos, sin el miedo de Dios, la muerte, nuestro límite absoluto, no nos habría causado miedo. La habríamos aceptado como contacto con el absoluto para volver a unirnos a nuestra fuente. En cambio, en el miedo a Dios, lo hemos centrado todo sobre nosotros. Nuestro límite hay que rehuirlo, porque es la misma negación de nuestra vida. Y es precisamente en la ilusión de rehuir la muerte para sentirse vivo. El ansia de la vida es la trampa del miedo a la muerte. Como el hombre trata de poseer y absorberlo todo, arrollándolo en el propio remolino de la destrucción. Y en el versículo 72 se lee: haciendo misericordia. Hermanos, la salvación de Dios es hacer misericordia, hacer activo su amor hacia nosotros. Esta misericordia se extiende a nosotros y, además, también a nuestros padres, a los cuales ha sido prometida. Con la verdad de Jesús se salva también el pasado. Salva con nosotros nuestras raíces, para que todo el árbol de la raza humana pueda producir frutos de vida. Dice el versículo: hacer misericordia.
es la finalidad de toda la acción de Dios, porque su nombre es misericordia. No por eso puede olvidarse nunca de que se ha comprometido con el creyente a mantener su alianza santa. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido, lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 49. Y si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá, lo anuncia el Salmo 27. Y el versículo 73 se lee: el juramento que juró. Hermanos, el pacto se realiza entre dos contrayentes. Si uno no cumple sus cláusulas, decae. El hombre siempre ha roto la alianza con Dios. Por eso la alianza santa propia de Dios, que es misericordia, aquí se llama juramento. El juramento es un compromiso unilateral. Aunque nosotros faltemos a nuestros compromisos, Dios no falta. Juró a sí mismo ser fiel a la propia promesa. Cualquiera que sea el mal que cometamos, Él no retirará nunca su favor, y su fidelidad nunca decaerá. Lo anuncia el Salmo 89. Y el versículo 74 se lee: libres de la mano de los enemigos. Hermanos, el juramento consiste en concedernos el don de servirlo como se debe. Pero antes, como ninguno puede servir a dos señores, según lo anuncia Lucas capítulo 12, capítulo 16, es necesario ser liberados de la mano de los enemigos. La liberación de los enemigos lleva a estar libres del miedo, que es el verdadero sometimiento a ellos. Solo en esta libertad se puede servir a Dios. Con frecuencia se habla en la Escritura del temor de Dios como principio de sabiduría. Lo pueden leer en Proverbios capítulo 1, Salmo 111, sabiduría capítulo 1. Temer a Dios en la Biblia significa reglamentar la propia vida a partir de Él, teniendo en cuenta quién es Él. Pero Él es amor fuerte hacia nosotros. Por eso, su temor es libertad de toda esclavitud. Principio de una vida sabia. Culto verdadero a Dios. Y el versículo 75 se lee: en santidad y justicia. Hermanos, este culto a Dios se expresa en la santidad y en la justicia, en una vida que deja transparentar la misma gloria de su rostro. Es la santificación de su nombre sobre la tierra, que se realiza en el creyente, libre que, con el rostro descubierto, refleja como un espejo la gloria del Señor y es transformado en esa misma imagen cada vez más glorioso según la acción del Espíritu del Señor. Lo anuncia 2 Corintios capítulo 3.
El hombre piadoso y justo está en la presencia de Dios, al contrario de Adán, que se alejó de él y encontró la perdición, como lo anuncia Génesis capítulo 3. Así vuelve a su propio fin, que es su principio y es finalmente el mismo de un modo definitivo. Y en el versículo 76 se lee: y tú, niño, serás llamado. Después de haber bendecido a Dios por Cristo, ahora Zacarías habla de su hijo que ha ocasionado el himno. La realidad de Juan el Bautista, como la del Antiguo Testamento y del creyente según la promesa de Dios, es comprensible solo a partir de Cristo. Solo ahora Zacarías se dirige a su hijo y expresa su sentido de la revelación. Ser su profeta, ser profeta del Altísimo, caminar ante su rostro para preparar su misión, según lo que indica el ángel cuando se le aparece a Zacarías. Ahora el profeta será el profeta último y definitivo que precede la venida del Señor para su juicio, como lo anuncia Malaquías capítulo 3, y su salvación según Isaías capítulo 40. Y el versículo 77 se lee: dar a su pueblo conocimiento de salvación. Hermanos, Juan el Bautista ofrece la verdadera gnosis, que es el conocimiento de la salvación, la experiencia del Salvador, que se realiza en el perdón de los pecados. Solo aquí se conoce al Señor, lo anuncia Jeremías capítulo 31. En efecto, hermano que me escuchas, el nombre de Dios, el conocimiento que nosotros tenemos de Él, es Jesús de Nazaret, hijo de María, que significa Dios salva, porque salvará al pueblo de sus pecados, lo anuncia Mateo capítulo 1. Hermanos, el pecado es nuestra verdad, del cual el Bautista nos hace tomar conciencia a orillas del río Jordán. No hay otro lugar para encontrar a Dios. Solo en nuestra miseria real conocemos su realidad, que es pura misericordia. El pecado es como una fosa en la tierra. Mientras más extensa y más profunda, más agua contiene. Nuestro conocimiento del Señor Jesús es proporcional a la conciencia de nuestro pecado. Él es amor y es don sobre toda medida. Y de ese modo, solo se le conoce en el perdón. Y en el versículo 78 se lee: en las entrañas de misericordia. Hermanos, en el perdón conocemos las entrañas de misericordia de nuestro Dios, de quien brota el perdón. Descubrimos nuestra fuente, el amor materno y uterino de Dios, que no puede dejar de amarnos con un amor eterno, con un amor necesario, con un amor gratuito, porque Él es así y el resto
Hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor.